especial en torno a la relatoría o el mensaje que ha dado el presidente Enrique Peña Nieto. Tenemos mesa de lujo. Para no perder tiempo, voy a empezar rápidamente a anunciar a nuestros invitados que den su primer punto para llegar hasta las 2 de la tarde con 30 minutos. Maestro Domingo Alberto Martínez Reséndiz, primer punto de este informe. ¿Cómo está? Bueno, ha sido un informe que no tiene sorpresas. Plantea algunas medidas que aquí el asunto radica en saber cómo se van a hacer, porque hay varias cuestiones que saltan a la vista. Primero, se tiene una visión de un país centralista, pero con vocación federalista. Eso es algo que habrá que dirimir. En las 10 medidas que da el presidente, intenta tener un conjunto de recetas, pero no, en realidad no dicen nada. Eso lo hemos oído desde, yo me acuerdo, desde el presidente Echeverría a la fecha. 40 años igual. 42 años, para ser exactos, 43. Entonces, eso es muy importante desde mi punto de vista, que se den cosas concretas y específicas para saber cómo vamos a articular el asunto, porque él mismo lo establece. Habrá zonas diferenciadas. Bueno, pues eso habrá que ver cómo se hace una cuestión, porque él es responsable del Estado federado, de la nación federada, y cada estado tiene su propia problemática y sus propias normatividades. Doctor Lauro Rodríguez del Colver, doctor en Administración Pública. Doctor, apunte acerca de este mensaje que escuchamos. Bueno, después de que Coneval dio a conocer el resultado de la pobreza en México en los últimos 2 años, el informe de gobierno perdió, digamos, interés. ¿Qué mayor informe que aquel que se incrementaron 2 millones de pobres en México? Eso nos dice, nos resume todo. Lo que escuchamos es el tradicional informe donde se citan cifras, se dan grandes resultados sin ningún comparativo. Yo creo que tenemos que avanzar hacia informes donde tengamos referentes estadísticos que nos permitan ver qué es lo que está sucediendo en realidad y nos permitan evaluar. Eso es algo que el Congreso todavía debe de trabajar sobre el formato de los informes de gobierno, que siguen siendo informes únicamente para, digamos, para exhibir una labor que no tiene referente en términos de si impactó o se cumplió los objetivos o las metas planteadas. Maestro José Luis Enrique Zambel, ¿con qué te quedas? Buenas tardes, gracias a todos ustedes aquí en el panel. Respetando las posiciones del maestro Don Alberto, del maestro Lauro Rodríguez, me parece que no debemos de prejuzgar, porque si bien es cierto que el presidente al final de su mensaje habló de 10 puntos a destacarse, ya los analizaremos, ya veremos, muchos de ellos pasan por iniciativas de tal suerte que aún no conocemos con profundidad los temas. Pero en resumen me quedo con que señaló y reiteró al final que va a seguir entregando con toda su pasión, su dedicación y su empeño, lo cual es su responsabilidad como primer mandatario del país, y resumiría que garantiza que no habrá más impuestos ni más deuda, y que por otro lado se va a gastar mejor gastando menos. Bernardo Bellicia, ¿con qué te quedas de este mensaje? Bueno, respetando la opinión de cada uno de los que se encuentran aquí en el panel, es muy acertada toda, pero yo sí quisiera saber, igual comparto la opinión con el maestro Reséndiz, cómo le van a hacer para aterrizar estos 10 puntos. Entiendo que México ha vivido de buena fe durante mucho tiempo y de discursos muchas veces huecos y vagos. Aquí, ante la urgencia y la necesidad en la que se encuentra el país, necesitamos resultados que realmente sean concretos, que realmente vayan enfocados hacia la problemática económica, política, social de un México que tiene 40 o más años de estar viviendo bajo estas circunstancias, y la actual circunstancia es grave, un peso bastante devaluado, una economía que no crece, que dan un número, luego dan otros números, total se ha quedado en 2.3 de crecimiento cuando proyectaban que sea 3.6, 4% al principio de año. Vemos que no hay realmente una proyección financiera, económica, social, que satisfaga las necesidades de las personas que así lo requieren, una política social que para mí ha sido un fracaso, y creo que todo ese tipo de circunstancias en su último 3 años que le quedan al presidente tendrá que evaluarse de manera seria como lo hizo hoy, pero no nada más evaluarse, habrá que aplicar realmente este tipo de medidas que son 10 o más, inclusive pueden ser más,
para que mejoren las circunstancias de cada ciudadano mexicano y que realmente se vea en el bolsillo del ciudadano común y corriente, de la gente de a pie, que es lo que se quiere. El apretarse el cinturón es una medida de austeridad que siempre la han venido diciendo y que nunca se ve. Siempre. Entonces, bueno, esto no es nuevo. El tema de las zonas en la parte sur de la República Mexicana, me gustaría saber también, como lo dijo el maestro Reséndiz, yo lo comparto, cómo lo van a hacer, porque no es sencillo. Tienes a Oaxaca, tienes a Veracruz, tienes a Tabasco, tienes a Chiapas, estados donde la miseria es muy grande y pues obviamente no es un tema de que se resuelva en 3 años, creo yo. Se pueden sentar las bases sin duda, pero no va a ser sencillo. Me quedo con eso, me quedo con que no sea un discurso de solamente de buena fe, sino sea un discurso realmente de acciones que se implementen y que se vean los resultados finalmente del ciudadano de a pie. ¿Se logrará mover México, doctor Domingo Alberto? Yo creo que se está moviendo. Eso no hay duda. Somos un país vivo, un país dinámico. El asunto es, creo yo, que no tanto la productividad como, digamos, la distribución de la riqueza que genera este país, ¿sí? En este país, afortunadamente, todos los días, la mayor parte de los ciudadanos tienen algo que hacer, o tenemos algo que hacer. Luchamos frecuentemente por mejorar nuestras condiciones de vida todos, ¿sí? Sin embargo, eso no se refleja porque hay una polarización en la distribución de la riqueza, ¿sí? Eso da como consecuencia que a veces se tenga una visión de conjunto, o pensando que debemos apoyar más las reformas de tercera generación que resolver primero las cuestiones básicas, ¿sí? Esto que decía el doctor Lauro respecto al asunto de el incremento a la pobreza que habla Coneval. Bueno, Coneval de entrada todo el mundo lo descalifica, ¿y cómo lo hicieron? No sé cuántas cosas, ¿no? El asunto es de que todavía no nos fijamos parámetros para establecer qué estamos haciendo, ¿sí? Yo creo que en este asunto también el presidente habla de las responsabilidades, de las transparencias, pero no hay responsabilidades de nada. Y precisamente no hay responsabilidades porque no hay mecanismos de evaluación. Y los que hay, cuando no conviene, pues decimos que así no van, ¿no? Entonces a mí me parece que el país se mueve, y yo creo que se mueve de manera, digamos, irregular o de manera azarosa, ¿sí? Ajá. Y lo que no permite, si todos jaláramos al mismo tiempo y para el mismo lado, yo creo que podría caminar en un sentido correcto, que sería una aspiración colectiva. Las principales casas encuestadoras, doctor Lauro, hablan que quizá los aciertos de esta administración es su política social. Bueno, tenemos que tener muy claro dos cosas. Los programas sociales que traemos han sido reconocidos incluso internacionalmente. No son malos, son políticas sociales que en otros países han tenido también aplicación, pero no es suficiente la política social. El problema de México es que, recuerden cuando entró Peña Nieto, uno de los argumentos al promover las reformas estructurales era que teníamos 20 años de crecer 22% en promedio anual. Eso no ha cambiado, incluso hemos empeorado todavía. De tal manera que el problema real no es la política social. La gente por sí misma va a salir adelante si hay empleo, si hay trabajo, si se crean más empresas, si hay dinamismo económico. La mejor política social es crecimiento económico. Y nosotros, en términos generales, necesitamos un crecimiento anual de aproximadamente 6% del Producto Interno Bruto. Las estimaciones dicen que por cada incremento porcentual del Producto Interno se crean 200,000 empleos. Sí es cierto lo que dice aquí el presidente al primer semestre del año, estaríamos hablando que se están creando alrededor de 200,000 empleos a nivel nacional, cuando requerimos 500,000 en un semestre. Es decir, al año se requieren crear 1,000,000 de empleos al año, que es la tasa de crecimiento de la población económicamente activa, y estamos creciendo a tasas donde se crean 400,000. Entonces, se ovaciona y se dice, se crearon 400,000 empleos. Lo que no se dice es que se dejaron de crear 600,000 que se necesitaban, y que esos 600,000 impulsan una gran migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Por eso hablaba yo de la relatividad de los datos. Los datos, sin tener el parámetro de comparación, no nos dicen nada. No importa que hagan 10,000 casas o 1,000,000 de casas, si necesitabas 2 millones, no estás cumpliendo.
Entonces, la política social, los programas están bien hechos. ¿Cuál es el problema que tenemos en materia de política social? Es la intervención de los actores que llevan esos programas a la población objetivo. Los que SEDATU maneja, por ejemplo, que están enfocados a la población rural, que son programas en donde se les da recursos para que crean microempresas en sectores de alta pobreza, hay un intermediario. Aquellos que van destinados al sector rural para que se les den proyectos productivos, hay un intermediario. Entonces, esa parte, el costo que tenemos de cuánto se queda en los intermediarios es absolutamente alta en México, y tenemos que trabajar para que llegue efectivamente el recurso a quien lo necesita. La economía, según dicen, el problema de la economía es a nivel internacional, José Luis Enríquez Zambel. Es correcto, es un problema mundial. Digo, no solamente es un problema, una afectación única para el país. En los últimos tiempos, por encima de los problemas sociales, de los problemas políticos y de cualquier otra naturaleza en el mundo, destaca por supuesto que la economía. Y coincido, como comentaban hace un momento, que de ahí parte la vertiente de cómo enfrentar, para cómo contrarrestar la demanda social. Por supuesto, pero lo cierto es que también hay que destacar que si la economía no ha sido la más óptima, y que también es cierto que la economía no ha sido la más óptima, no solamente en el país, sino en el contexto mundial de las naciones, también es cierto que se están dando pasos agigantados para tratar de combatir esa parte y pavimentar, por supuesto, el camino que nos lleve a un mejoramiento integral en políticas públicas, en materia social y en otros renglones, ¿no? En seguridad estamos por arriba de Felipe Calderón, en los homicidios y en los secuestros y en las desapariciones. Bueno, también se habló de eso. El presidente habló de la famosa ley anticorrupción, el combate al tema de la inseguridad, que es muy importante hacerlo. Digo, México no es el único país que tiene problemas de este tipo, lo entiendo. Sé que hay otros países inmiscuidos en este tipo de circunstancias, pero a nosotros que vivimos aquí en este país nos preocupa realmente esta situación. Digo, finalmente el hecho de que escuchemos al presidente decir cuáles son las medidas que tiene, cuáles son, cómo las va a implementar, en fin, todo este tipo de situaciones que él habló, pues nos lleva a hacer este tipo de reflexiones. El tema de la inseguridad en México no es un tema fácil, estamos viendo momentos muy álgidos, muy complicados. Analistas especialistas en este tema lo dicen, y bueno, habrá que sacar adelante esta circunstancia. Tienen apenas hace unos cuantos meses el tema de la fuga de uno de los narcotraficantes más peligrosos a nivel mundial. Vamos, el tema de la seguridad pública creo que es un tema que el presidente debe atender con prontitud, que se debe atender con celeridad, con seriedad, y los cambios que hizo en su gabinete recientemente pues demuestran que tiene ganas de que esto funcione y funcione de manera adecuada. Esperemos que así sea. No va a ser nada sencillo, pero sí, bueno, espero que el punto de comparación que pueda tener el presidente en este sexenio con los sexenios anteriores mejore para beneficio no solamente del presidente de la República, sino para beneficio, como lo dije en un principio, del ciudadano común, del ciudadano de a pie, que es el que sufre realmente ese tipo de embates, no solamente en el tema de la inseguridad, hablamos del tema social, del tema económico, en fin, de una serie de circunstancias que hacen que en este momento México esté en una vorágine complicada, no fácil de salir, tampoco imposible. No hay que ser tan pesimistas, pero sí hay que decir las cosas con certeza y con verdad para que esto finalmente se mejore, ¿no? Maestro Domingo Alberto, ¿el Mexican Moment termina el 27 de septiembre del 2014? No, yo creo que no. Yo creo que hay todos los actores políticos creo que tienen un diagnóstico del país. Lo que pasa es que cada quien quiere imponer el suyo. Si priorizáramos, creo que los diagnósticos que pudieran tener un alto consenso, por ejemplo, esto de la seguridad o la inseguridad, del lado que se quiera ver. Si todos estamos claros y de algunos en mayor y otros en menor medida lo asocian a la corrupción, a la impunidad, etc. Bueno, entonces yo creo que en mayor o en menor medida podemos estar todos de acuerdo, me refiero a las fuerzas políticas, los sectores sociales, etcétera, pero alguien intenta de los actores imponer el suyo.
Y entonces pues, el asunto nomás va caminando, va dando bandazos. Y lo quiero referir de esta manera. Creo que el gobierno de la República debe trascender aspectos meramente de gobernabilidad, de quererse erigir como el único responsable, porque además cuando no pasan las cosas ya no lo admite, pero lo quiere poner solo. Sin embargo, hoy también vemos que en todo el mundo occidental, por lo menos, los gobiernos han tenido que entrar en la fase de corresponsabilidad con los sectores sociales organizados. No hay de otra. Pero si solamente queremos sectores sociales que no nos digan, que no nos señalen diciendo, espérame, yo creo que debería ser así, pues entonces no va a caminar, porque seguimos trabajando todos en sentidos inversos. Vuelvo a decir mi figura alegórica de que todos tenemos que jalar al mismo tiempo y para el mismo lado para que se caiga el árbol. Si no, este asunto va a ser recurrente y al rato los que siguen y los que sí van a decir lo mismo. El país no se va a acabar. La sociedad no se va a ver en un conflicto. Un estallido social. Que no lo ve como propio, lo ve de aquellos, o de nosotros, yo en este caso que formo parte de una estructura gubernamental. No lo ve entre ellos, lo ven aquellos. ¿Sí? Entonces, si no nos damos cuenta, si no establecemos esos mecanismos que permitan la colaboración, la corresponsabilidad, pues esto no camina. Es muy simple, como hace 2 días en esta sección los vecinos se organizaron para arreglar un parque, cooperan, hacen, ¿no? Y viene la autoridad inmediata responsable y nada más viene a tomarse una foto, ¿no? O sea, y la gente se pregunta, bueno, ¿y de aquí viene? Claro. ¿Sí me explico? Entonces, eso lo pongo también en macro. ¿Sí? La gente no se siente comprometida ¿a qué? Pues no. O sea, a nadie le gusta tomar el teléfono y hablar al 049 o 007 o el que sea, decirle, oiga, aquí hay esto. ¿Por qué? Porque no tengo la certeza de que a quien yo le diga no sea parte de eso. Claro. Entonces mejor ni me meto en problemas. ¿Estamos a tiempo, Bernardo? ¿Está a tiempo el gobierno? Sí, está a tiempo, sin duda. Ese es un análisis que está haciendo serio con gente que conoce y sabe de estas situaciones. Estamos muy a tiempo de que eso se resuelva. Finalmente no se va a resolver en 3 años ni en 6 años. Es un tema, o son temas que se van a resolver a lo largo del tiempo, con seriedad, con disciplina, con todo lo que se dijo aquí en el discurso, con austeridad y con todo lo demás que el presidente dijo, que lo dijo bien. Se tiene que resolver. Hay que entender algo. No podemos cada 6 años, cada sexenio, cambiar políticas económicas, financieras, sociales, porque entonces